la ponemos en tus manos. Amén. Amén. Me avisan si la ven, por favor, y si nos escuchan bien también, por favor. Sí, se le ve y se escucha bien. Ok. Pues entonces damos inicio. Nuevamente tengamos buenas noches. Somos el grupo, pues, 2A. A esta hora se nos ha encargado poder hablar lo que es los principios de la justicia en las relaciones profesionales. Mi nombre es Mauricio Torrento, pero no voy a empezar yo con la presentación, así que voy a dejar a cargo a mi compañera Gisela, que ella va a dar inicio con lo que es el tema. Así que Gisela, te dejamos. Buenas noches, licenciada, compañeros y compañeras. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan, Mauri? Sí, perfecto, dale. Ok. Mi nombre es Claudia Gisela Salazar García. Estudio Ingeniería Civil. Y en esta tarde yo les voy a hablar un poco acerca de la finalidad del trabajo profesional. ¿Cuál es la finalidad del trabajo profesional? La finalidad del trabajo profesional es que un buen trabajo realizado con las alineaciones exactas hará que nosotros, las personas que lo hacemos, quedemos satisfechos de haberlo realizado, ya que nuestro fin como trabajador profesional era que nuestro trabajo quedara impecable. Un ejemplo de eso puede ser un ingeniero que diseñe y construya una casa a una persona cualquiera, es decir, un cliente. Y al momento de finalizar dicha obra, el cliente quede muy contento con el trabajo que realizó dicho ingeniero. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Como primer punto, el ingeniero va a quedar satisfecho del trabajo que realizó y de la manera en que lo hizo. Como segundo, el cliente lo va a recordar por el excelente trabajo que lo realizó y en un futuro no dudará en volverlo a llamar para que le haga alguna otra construcción. Como conclusión, tenemos que toda persona tiene en principio el deber y el derecho de realizar un trabajo profesional. ¿Por qué? Porque todas las personas somos iguales entre sí por el simple hecho de ser humanos y por ende todos tenemos el deber de realizar un trabajo profesional. Por ejemplo, así como el albañil es un igual profesional al ingeniero y viceversa, ya que uno no podría realizar dicho trabajo si no va de la mano del otro. Por ejemplo, el ingeniero necesita la experiencia que ya tiene el albañil y el albañil necesita el conocimiento que tiene el ingeniero civil. Entonces, ambos se complementan y de una manera excelente realizan el trabajo. Y de esa forma, todos ganan el pan de cada día para suplir las necesidades básicas de sus hogares y ninguno saldría afectado, ya que cada uno tiene su trabajo y su conocimiento y su experiencia. Como segunda conclusión, tenemos que este deber y derecho habrá de ejercitarse de modo tal que se promueva el bien común de la sociedad del trabajo. Esto quiere decir que la actividad desarrollada de la producción de bienes que implica el empleo de cierta cantidad de energía y destreza humana, donde se deberá contar con normas, conductas y principios que reflejen que el trabajador alcance un excelente entorno laboral frente a la sociedad. Un ejemplo de ello puede ser las normas que hay en una empresa constructora, como lo son las normas de seguridad, donde se promueven para el bien de todos los trabajadores de la empresa, porque salvaguardan cada una de las vidas de los trabajadores. Entonces, de esa manera se promueve el bien común de la sociedad del trabajo, salvaguardando la vida de todos los trabajadores. Porque si no hacen uso de las normas de seguridad, podrían tener algún accidente. Entonces, por eso es que las empresas hacen los usos de las normas de seguridad para que los trabajadores, para salvaguardar la vida de estos trabajadores. Otro ejemplo también sería el respeto, ¿verdad? El trabajador profesional, si respeta a su compañero y su compañero lo respeta a él,
podrían crear un ambiente más bueno en el trabajo. Entonces, también se promueve el bien común en la sociedad del trabajo. Como último punto, les quería hablar un poco acerca del deber y derecho de realizar un trabajo profesional. Hablando en general, se puede afirmar que toda persona adulta está llamada a realizar una actividad especializada de producción o distribución de bienes dentro del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que somos adultos, nosotros tenemos el deber de poder salir a trabajar de algo en lo que nosotros tengamos conocimiento y en algo que nosotros podemos ejercitar. Un ejemplo de eso podría ser el carpintero. El carpintero tiene experiencia en carpintería y él crea objetos de madera, ya sean mesas, sillas y demás cosas en las que él tiene conocimiento de realizar. Otro ejemplo sería el ingeniero civil. Él tiene conocimiento en realizar mediciones topográficas y construcciones, ya que él está especializado en esta área y está llamado a realizar dichas actividades en el trabajo profesional. Esto sería todo de mi parte. Lo dejo con mi compañero Alejandro. Muchas gracias por su atención prestada. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Dueñas. Y continuando con el tema del deber a trabajar, llegamos a una parte en donde hay una mentalidad errónea acerca del trabajo. Como dice aquí, en numerosas ocasiones, el deber de trabajar es percibido como una obligación que acaban siendo abandonadas o descuidadas las otras obligaciones éticas personales. Los motivos de fondo éticamente de los que se deriva esta excesiva dedicación al trabajo profesional pueden ser muy distintos, como la búsqueda de la autoafirmación a cualquier costo, el deseo de evadirse en situaciones familiares, etc. Entonces, el tema principal aquí es el trabajo como un medio de producción para el ser humano. Sin embargo, este cae en la paradoja de satisfacer sus necesidades, llegando al punto del consumismo, que para ello se debe trabajar largas horas laborales, dejando a un lado el desarrollo personal. También nos muestra que el hombre puede cometer actos ilícitos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, trabajar es necesario, tanto para garantizar la forma de subsistencia como para desarrollar una buena autoestima, como sentirnos útiles, buenos en lo que decidimos aprender a lo largo de nuestra vida, de nuestra carrera. Sin embargo, como cualquier hábito, un exceso de trabajo suele dañar nuestra salud física y mental de forma muy fácil. Paradójicamente, el exceso de trabajo puede hacer que nos esclavicemos bajo el yugo de tareas a realizar en un futuro y necesidades que atender. ¿Pero a qué se debe? Al hecho que en el pasado puede ser que por situaciones duras y desagradables que hayamos pasado, haciendo que nos planteemos objetivos a futuro para no volver a caer en esto mismo. Y por otro lado, corremos el riesgo de normalizar, también como hablamos en una clase de ética, de normalizar el exceso de trabajo, haciendo que todo el trabajo cargado y laborioso sea ya lo normal. Desde este punto de vista, se puede decir que evitar trabajar más o tomarse un descanso es algo irresponsable. Entonces caemos en el punto de que las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y en todo el periodo del tiempo. Lo único que cambia a través del tiempo y de las culturas son los medios utilizados para satisfacer estas necesidades. Y es ahí donde también hablábamos al principio del consumismo,
que el consumismo o sobreconsumo que nos empuja a adquirir bienes o servicios y más cosas. Esta tendencia de la que depende a gran medida el actual sistema económico tiene graves consecuencias para los humanos. Otro punto importante de esta idea errónea es la ética en el trabajo. ¿Pero qué es la ética en el trabajo? Se trata del conjunto de valores, normas, conductas y principios que se reflejan ya sea en una empresa o en un trabajador para alcanzar una mejora en el entorno laboral frente a la sociedad, ya que es muy importante ser responsable y tener buen rendimiento. No es suficiente solo quedarnos con las obligaciones que nos asignan, sino que dar lo mejor de nosotros mismos en cada tarea y demostrar la calidad de lo que podemos hacer. El ejemplo que yo concebí para mi carrera de ingeniería civil es actualmente la situación del país aquí en El Salvador hace que un ingeniero civil trabaje más por proyectos que por bueno, que le paguen así y que tenga un trabajo seguro, sino que al adquirir una obra, esta termina y termina su trabajo, tiene que conseguir otro trabajo. Entonces, la necesidad que lo lleva para adquirir este tipo de empleo es satisfacer lo básico. Pero a base de esto, deja de lado ya sea la ubicación del proyecto, las jornadas laborales, la delincuencia, en ocasiones haciendo de lado también la ética laboral. Otro ejemplo es cuando un ingeniero civil busca ganar más de su sueldo base, podría decirse, para satisfacer necesidades. Y recurre a aceptar licitaciones para solo firmarlas sin tener que participar exactamente en el proyecto, así obteniendo más ganancias para dichas necesidades. Eso es todo de mi parte y mi compañera Keren continuará. Gracias. No sé si me pueden avisar cuando regrese a la presentación, si se logra ver. Sí, sí se mira. Ok. Generalmente, cuando conseguimos un trabajo, casi que siempre a la mayoría de personas se le vuelve como pesado, si se podría decir así, ya que, pues, más que todo, cuando conseguimos un trabajo, todos soñamos con estar en algún puesto importante. Por lo general, casi que la mayoría quiere estar en una gerencia, siempre quieres estar en lo mayor. Y es por eso que muchas de esas veces sucede que da lo que es la frustración, debido a que la mayoría de personas no están conformes con su puesto de trabajo, no están motivados porque no están trabajando o no están trabajando en sus sueños, practicando sus sueños. Se podría decir de que quizás de los trabajadores, si lo vemos de una manera de porcentaje, podemos decir que un 10% casi nunca está conforme con el trabajo y por eso lo ve de una manera negativa. Por otro lado, para que nosotros como personas siempre aspiramos a lo mejor en la vida. Entonces, prácticamente para poder nosotros vivir bien, tenemos que trabajar durante mucho tiempo. Si en el caso de que cuando empezamos a trabajar, nunca vamos a empezar en un puesto alto, siempre vamos a empezar de lo más bajo y va a depender de nuestras capacidades de nosotros cómo va a ser la manera en que vamos a ir escalando. Es por eso que de esta manera hay que pues ir ahorrando para poder lograr los sueños que tengamos a futuro.
Por lo general, ya que muchos de los trabajadores se vuelven, se podría decir, de una manera cómoda, porque, como decía anteriormente, de que no están en el trabajo de sus sueños, entonces llegan a tener cierta comodidad y quieren abarcar muchas cosas en su momento en el área de trabajo, pero no quieren tener un esfuerzo alguno sobre ello. Nosotros, por el simple hecho de ser humanos, por el hecho de ser personas razonables, estamos en nuestro derecho de poder tener un trabajo digno, sin importar ya sea la cultura, nuestra raza, las condiciones físicas o ubicación geográfica. Por lo general, en la mayoría de trabajos es como bueno porque están tomando en cuenta a las personas que tienen discapacidades físicas, ya que, como decía anteriormente, todos por el simple hecho de ser humanos tenemos el mismo derecho que los demás de poder tener un trabajo digno. Es por ello que también todos nosotros debemos de poner las mismas ganas, el mismo empeño a nuestro trabajo, porque de ello es que nosotros dependemos. También algunos trabajos suelen ser más calmados que otros. Si podemos poner un ejemplo muy fácil, se puede decir, si comparamos el trabajo de una secretaria y el trabajo de una persona que trabaja en una maquila en el área de operario, si nos ponemos a comparar, son dos trabajos completamente distintos. ¿Por qué? Porque un operario necesita, supongamos que en el día tiene que sacar 20 camisas, pero debido a que no es tan eficiente en el trabajo, solo logra sacar 10 camisas al día. Entonces, de eso depende su sueldo. Si solo saca 10 camisas, obviamente no va a recibir el sueldo que iba a tener como por 20, porque no es un sueldo como definido. En cambio, si comparamos con el de una secretaria, la secretaria tiene su sueldo fijo. Entonces, son dos áreas completamente diferentes. Puede ser de que el operario en la maquila, su trabajo es muchísimo más pesado porque empiezan a las 6 de la mañana. En cambio, una secretaria puede tener un horario rotativo, no sé, 8 de la mañana, 7 de la mañana, y sale muchísimo más temprano que un operario en una maquila. Entonces, en esos dos aspectos, si los comparamos, podemos ver de que son, como ya decía, son completamente diferentes. Es por eso de que podemos ver de que un operario se le puede notar el cansancio, el estrés y a veces que no está muy conforme en su área de trabajo, pero debido a la necesidad, pues tiene que hacerlo. En cambio, una secretaria sí sigue siendo pesado su trabajo, pero no es lo mismo que un operario. Si nos vamos en el ámbito de la carrera de arquitectura, es una carrera que demanda bastante esfuerzo físico y a veces mental, ya que en esta carrera te exigen muchísimo y a veces llegas a tener frustración cuando se te acaban las ideas para poder diseñar, porque para uno puede estar bien lo que está haciendo, excelente tu idea, pero más que todo el docente siempre va a buscar explotar lo más de vos. Me gustó una lectura que decía en un documento que citaba acerca de la percepción errónea del sentido humano, del sentido último del trabajo, perdón, y decía así, que el trabajo profesional en muchas ocasiones se da con una actitud egoísta, al menos si una percepción puramente instrumental de esta actividad,
Vivir bien quizá exige trabajar, pero el trabajo no es en sí mismo una de las actividades integrantes del vivir bien. Prácticamente esta situación es bastante cierta, porque nosotros lo que buscamos es vivir bien y algunas veces trabajar poco o tener nuestra propia empresa y dentro de ella, si lo vemos de una manera como egoísta, tener pues los trabajadores casi que siempre son explotados y por obvias razones del trabajo excesivo que se explotan a terceros, los beneficiarios seríamos nosotros en caso que tengamos nuestra propia empresa. Porque ya que nosotros buscamos vivir bien es importar las condiciones de los demás y prácticamente esto es en casi que todas las empresas que sucede esto, porque solo buscamos una satisfacción propia de placer en el dinero y se podría decir que esta es una manera bastante egoísta, ya que solo pensamos en nosotros mismos y no en los demás o algún beneficio para ellos. De mi parte, eso sería todo y sigue mi compañero Mauricio Torrento. Bueno, tengan muy buenas noches de nuevo. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora el deber y el derecho de trabajar bien. Anteriormente mi compañera Gisela, ella mencionó el derecho y el deber de realizar un trabajo profesional. Eso ya es bastante distinto a lo que vamos a hablar ahorita de trabajar bien. Entonces, según el libro de Chalmeta, el trabajar bien, esto va más enfocado a la parte de fomentar el valor de la persona o del sujeto, como también de las personas a que va destinado ese trabajo. Y esto se basa más en tratar de contribuir a la realización de un bien común, de una sociedad y de ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, para entender esta parte del derecho y de trabajar bien, esta persona del libro de Chalmeta nos da dos apartados. Uno, es que para lograr este objetivo va a ser necesario que la persona que lleve a cabo esta actividad tiene que tener dos intenciones. Se van a presentar en esa persona dos intenciones, una negativa y una positiva. Con la negativa nos queremos dar a entender que esa persona que va a hacer ese trabajo no debe de impedir o no debe de hacer más difícil lo que es, valga la redundancia, una obra o un trabajo a otra para quitarle valor a su persona. Con esto me quiero dar a entender, por ejemplo, vamos a ir en el ámbito esto de la ingeniería civil, que es en lo que hemos estado hablando todos los compañeros. En la parte de la construcción, muchas veces se denigra a las personas. He visto que si no hiciste bien esto, o sea, está bien, hay que corregir, pero muchas veces ya tocan el ego de las personas, tocan ya los sentimientos de las personas. Entonces ya se meten con su raza, de dónde pueda venir, comienzan a tratar prácticamente, digamos, a su familia o hasta a mismo su persona. Entonces, como trabajador profesional, para que ese trabajo se haga bien, para que esa persona haga bien su trabajo, tenemos que quitar esa intención negativa de impedirle o hacerle más difícil la realización de ese trabajo. Con la intención positiva para ese trabajo, vamos a ver que el ingeniero civil, lo vamos a llamar así, debe de tener una mínima intención de promover una actividad, ya sea con alguna dimensión física o cultural, lo mencionaba el libro, para que la persona y el cliente estén satisfechos. Esto lo podemos ver para que la obra que se vaya a entregar a la persona le sirva para su descanso, ya sea una necesidad que tenga, que en esa vaya a vivir. En la parte negativa, como les mencionaba anteriormente, a mí me gustó bastante una palabra que encontré por ahí de un filósofo que dice ayudar o al menos no hacer daño. O como también dicen ahí, si no voy a hacer algo, mejor, o sea, lo tengo que dejar hacer, mejor no interrumpo. Entonces, y como segundo punto, en esta parte
deber y derecho de trabajar bien, se tiene que esta persona debe de trabajar efectivamente. Pero ¿cómo vamos a poner a trabajar a una persona efectivamente para que ese trabajo se realice de la mejor manera? Esto se va a hacer cuando, vamos a seguir hablando del ingeniero civil, este ponga todos los medios al albañil, lo vamos a decir ahí, para que ese trabajo sea, valga la redundancia, un buen trabajo. O sea, darle todos los medios, darle todas las herramientas necesarias para que ese trabajo que esa persona vaya a realizar lo haga de calidad y lo haga honestamente también, lo haga bien. Porque hay veces, por tal de ahorrarse, y esto se da bastante en el ámbito de la ingeniería, en la parte de la construcción, por tal de ahorrarse algunos centavos, algunos dólares en contratación de personas, y así ustedes pudieron ver el caso de lo que fue lo del tren en México, lo de la vía en México. Eso fue una negligencia por parte de autoridades. Muchas dicen que desde que fue el terremoto quedó dañada esa vía y no dieron por dónde repararla. Entonces, se le debe dar a ese trabajador todos los medios necesarios para que se haga una buena obra y no pasen esas desgracias. Entonces, para darle finalización a esta parte, nosotros como personas debemos y tenemos ese derecho y ese deber de trabajar bien para poder entregar una obra, para poder entregar un trabajo, para poder entregar todo lo que vamos a hacer en futuro, lo entreguemos bien, tenga un buen camino y tenga también un fin exitoso. Entonces, con esto voy a dejar a mi compañero Ricardo. Él va a dar continuidad a lo que es el deber y el derecho de trabajar bien. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Arévalo y continuando con el tema, sabemos que los principios de justicia están relacionados íntimamente e íntegramente con las relaciones profesionales y en todo el ámbito del trabajo. Por tanto, estos principios de justicia le dan un peso y una razón de ser a este obrar y trabajar bien. Así como lo sugiere Chalmeta en su libro Ética Social, en esta etapa de trabajar bien, que mencionó el compañero Mauricio, una intención positiva o una implicación positiva. Chalmeta lo que hace es también seguir subdividiendo este tema y propone como dos guías, o surge la necesidad de proponer dos guías o principios base para esta implicación positiva que tiene el lograr bien. La primera de ellas, y como se ve en la presentación, es que un buen trabajo, un trabajo realizado correctamente, resulta en un producto profesional y de calidad que debe cumplir con todos estos estándares y especificaciones que lo hacen de calidad, pero también debe satisfacer las necesidades de cada cliente, sus deseos y sus solicitudes. Podemos poner un ejemplo en el ámbito que nos compete a nosotros en nuestra carrera, que es ingeniería civil, por ejemplo, en la construcción de una vivienda. En la construcción de una vivienda, también el dueño o el cliente, como se puede llamar, da una serie de peticiones o deseos, como por ejemplo, las paredes quiero que sean de bloque o quiero que sean de ladrillo, la pintura la quiero de un color específico, el techo que sea de lámina o de duralita, etc. Existen diferentes peticiones que el ingeniero civil está obligado, está en su deber de cumplir con esta calidad y estas especificaciones que le da el cliente, estas necesidades también. Y además de ello, también se somete a otros reglamentos y normas que se rigen en el ámbito de la construcción. Sin embargo, aquí existe una relación recíproca también entre el cliente y en este caso el ingeniero, ya que al entregar un producto, en este caso una vivienda, el cliente también debe de retribuir con un precio justo esta obra. No debe de ser menor a lo que debe de costar, no debe ser mayor a lo que tiene que costar, sino que debe ser un precio justo. Tiene que retribuir esa obra o ese producto final. Pero puede surgir el interrogante y decir, ¿cómo sé que una obra es hecha de calidad? ¿Qué parámetros me pueden decir esto sí es de calidad, esto no es de calidad? También puede ser otro interrogante de cuál es el precio justo. ¿Qué claves o qué aspectos me dice este es un precio justo para lo que se está desarrollando, para el trabajo que se desempeña? En la primera de ellas, que cuando es un trabajo de calidad, existen, se puede decir, dos aspectos. Un aspecto como científico, teórico, en el cual
se está obligado a cumplir con todas las especificaciones técnicas, con todos los reglamentos y normas de seguridad con las que se rige la construcción en nuestro caso, o también en otros ámbitos del trabajo existen otros reglamentos, otras leyes que rigen el desempeño y un proceso correcto en el hogar. Entonces, este es un punto que se debe cumplir, estas especificaciones técnicas o teóricas. Pero también existe otro punto, en el cual están los valores morales y la ética. Para ejemplificar un poco más esto, podemos volver al ejemplo de la vivienda. Un ejemplo específico, por ejemplo, el hierro que se ocupa en la vivienda. Se dice en las especificaciones técnicas que debo cumplir con cierto diámetro específico. Entonces yo puedo cumplir con ese diámetro y estaría cumpliendo en el apartado teórico con las especificaciones que se me piden. Sin embargo, como es comúnmente en el mercado, cuando un producto de mayor calidad generalmente tiene un precio más elevado y cuando un producto es más económico tiende a ser un poco de menor calidad. Entonces, teniendo la consideración que es una vivienda, que es un lugar donde son personas humanas, son seres humanos los que van a vivir ahí, tiene que también entrar la ética y estos principios de justicia en el momento de la construcción, ya que no solo basta cumplir las especificaciones técnicas porque estoy cumpliendo con el diámetro que se me pide, sino también debe de existir esta ética para decir, tengo que equilibrar mi costo, pero también tengo que brindar la máxima seguridad a estas personas y que no se les venga abajo la vivienda. Entonces ahí están las dos partes que se pueden cumplir, tanto las especificaciones técnicas como también la ética en el trabajo, y así hay varios ejemplos que se pueden dar. La otra parte es el precio, cuándo es un precio justo, cómo se debe retribuir el trabajo y el desempeño de cada persona. Aquí hay varios aspectos. Desde mi punto de vista personal lo dividí en dos, y Chalmeta un poco apoya también esta moción. Están las actitudes y las aptitudes. En las actitudes podemos poner el desempeño y la excelencia en el que se desarrolla cada trabajador. También se puede considerar las horas de trabajo, cuánto tiempo se desempeña y el riesgo que se toma de desempeñar cada actividad. Esto es importante para retribuirlo. Pero también está en la parte de las aptitudes, ya que también la formación profesional tiene un gran peso en el momento de retribuir económicamente, se puede decir, a un obrar de algún trabajador. Entonces, ejemplificando de nuevo en la construcción, podemos ver, por ejemplo, una planilla, los salarios de los trabajadores en una empresa constructora. En una empresa constructora están los albañiles, mano de obra, maestro de obra, el ingeniero civil, auxiliares, entre otros. Un auxiliar no es una mano de obra calificada, sino que es una mano de obra no calificada. Y el ingeniero civil es un título otorgado en el que se ha estudiado bastante tiempo con conocimientos científicos. Entonces, como se puede observar a la hora de retribuir ese trabajo que cada quien realiza, el ingeniero civil tiene un salario un poco más, tiene un salario más alto que el de un auxiliar. Y sin ánimo de discriminar o menospreciar a nadie, esto es sencillamente porque el ingeniero civil tiene una mayor formación profesional. Obviamente todos los puestos de trabajo son muy importantes, ya que si uno falta no se podría completar un proyecto de calidad. Sin embargo, a la hora de retribuir, como hemos estado mencionando, se debe tomar en cuenta esta formación profesional, ya que el auxiliar se desempeña nada más y aprende de manera empírica. A veces no tiene una formación, una capacitación que lo respalde. Y esta formación profesional que tiene el ingeniero, estos conocimientos teóricos y científicos, ayudan muchísimo y son de bastante peso a la hora de tomar decisiones, ya que a veces la experiencia no basta, sino que se debe tener un conocimiento científico de lo que se va a hacer. Y es por eso que, tomando en cuenta las horas de trabajo, el riesgo y su formación profesional, es por eso que unos ganan un salario y otros ganan otro, ya que se retribuye según sus aptitudes, según sus actitudes, sus formaciones y su riesgo al trabajar. Y como segundo parte de la guía que estábamos mencionando, como está en la presentación, el buen trabajo admite cierta graduación. ¿A qué se refiere esto? Dice que admite cierta graduación ya que un trabajo, cuanto más accesible sea para los clientes, es un muchísimo mejor trabajo. Esto se puede explicar o ejemplificarlo también en el ámbito de la construcción. Por ejemplo, una empresa viviendista se encarga de fabricar o construir casas.
si la empresa vende las casas a un sobreprecio, muy sobrevalorado, obviamente los clientes que van a comprar son pocos o nulos, ya que se están dando cuenta que no es ese el valor de la casa. Entonces, en este Qué buen trabajo admite cierta graduación, es un ganar y ganar para las dos personas y ayuda siempre a la población, al bien común de los demás. Porque, por ejemplo, el construir una casa a un precio accesible para los clientes, a un precio justo, aunque no sea lo más caro, pero si se da un precio accesible, va a aumentar la producción de esta empresa. Es decir, si yo vendo no a lo más caro, pero a un precio justo y que sea accesible también para las personas a comprar, mayores personas van a adquirir una vivienda. Entonces va también a aumentar la producción dentro de la empresa y esto va a ser una ganancia económica para la empresa y también se está ayudando a la población en que cada persona tenga una vivienda. Entonces, como conclusión, se sabe que los principios de justicia son muy importantes en el ámbito de trabajo, ya que tanto un trabajo que se realiza de manera profesional y un trabajo que se hace de buena forma influye bastante en el bien común de las demás personas y es fundamental para que cada trabajo se realice de calidad, de forma profesional, sin dañar a las demás personas y contribuyendo cada vez más a la sociedad. Entonces, esto ha sido todo para nuestra presentación del grupo. Gracias por su atención prestada. Gracias a ustedes. Veamos el otro grupo que sigue. Kelly, que ahorita. Va. En lo que ellos se preparan, en la siguiente clase expone el grupo de Kevin Montoya y de Marta Salguero. Tuve una desorganización por un grupo que yo no había apuntado en el orden y era de los primeros. Entonces, la siguiente clase va Kevin Montoya y el grupo de Marta Salguero. En la que sigue viene el de Carla Marroquín y el de Víctor Rivera. ¿Sí? Ok, licenciada. Bueno, para que tomen nota, quiere decir que se corre una exposición más, ¿verdad? Entonces, al grupo de Carla Marroquín quedaría el otro martes, licenciada. Permítame. Quiero ver bien el jueves. Sí, el martes. Ok, gracias, Eli. Bueno, El grupo de Kevin Montoya entonces sería el jueves, Liz. déjeme ver el calendario. Que no nos ubicamos cuando les digo que se corre. Iniciamos el 13, ¿verdad? El 13 expuso el grupo de Manuel Vizcarra y el de Brandon. Hoy tenemos 18, hoy expuso el de Mauricio y va a exponer el de Ever. El 20 va a exponer el de Kevin Montoya y el de Marta Salguero. El 25 va a exponer el de Carla Marroquín y el de Víctor Rivera. El 27 va a exponer Carlos Eduardo Viana y Rolando Monzón. Y ahí tendríamos que ver, el primero le tocaría al de Roberto Quintero. ¿Pues sí? ¿Tomaron nota? Agradecería Sí, al grupo que nos apuráramos un poquito para que ya estamos sobregirados en el tiempo, me parece. Bien, Gabriela. Buenas noches. Buenas Nosotros noches. vamos a hablar sobre el tema de los principios generales de justicia en las relaciones profesionales. Los integrantes del grupo son Ever García, Tania Belloso, Hugo Solano
Boris Delgado y mi persona, Jocelyn Pineda. Pásalo, por favor. El deber, derecho de realizar una actividad profesional. Como sabemos, toda persona tiene como principio el deber y el derecho o la obligación al momento de ejercer un trabajo. El deber se relaciona a los aprendizajes obtenidos para tener una mejor formación académica y el derecho a conseguir un trabajo en donde se pone en práctica todo lo aprendido. Todas las personas estamos obligadas, estamos llamadas a realizar un trabajo. El valor del deber de trabajar se basa en la actitud altruista, es decir, en la solidaridad y empatía con las demás personas. Una persona que trabaja tiene que tener una relación ética tanto como con la familia como en el trabajo, puesto que estas se complementan, tienen reciprocidad y la persona no puede ser altruista con una y con otra no. Tiene que ser en los dos ámbitos. Muchas personas recurren al trabajo solo para el consumismo. El principio de justicia se cumple solamente cuando los profesionales se preguntan por la contribución de sus prácticas al bienestar general. Las personas que ven el trabajo como una exigencia caen en el error de trabajar solo por necesidad y no trabajar por un propósito mayor, el cual es ayudar a la sociedad y poder beneficiar a otros. Por lo tanto, si el trabajo se ve solo como un medio para cumplir todas nuestras necesidades, se comete el error de dedicar tanto tiempo al trabajo que se olvidan otras áreas fundamentales de la vida, como lo es la familia. El libro habla sobre la mentalidad consumista, la cual es una mentalidad que ve el trabajo como un medio para poder conseguir y para poder satisfacer ciertas necesidades que cada vez van creciendo más, hasta el punto que se puede llegar a cometer actos que van en contra de toda ética. Esto con el fin de poder obtener ganancias. Como dice una frase, si piensas que el dinero lo hace todo, terminarás haciendo todo por el dinero. Un punto también que se toca en el libro es el del tiempo. El tiempo debe de saberse distribuir de manera correcta, así para poder llevar una vida plena. Al final lo podemos perder todo por dedicarnos tanto al trabajo, que perdemos la posibilidad de poder compartir, de pasar el tiempo con nuestra familia y disfrutar. El tiempo no regresa. Un ejemplo, así como en la carrera de ingeniería en sistemas, esta carrera se presta mucho para la realización de acciones poco éticas. Por ejemplo, una persona que no tiene claro que el trabajo es un medio para un fin mayor, el cual es ayudar a la sociedad y a sí mismo para poder prosperar, puede usar sus conocimientos para realizar fraudes bancarios y robo de otra información personal de terceros. Y así pueden exponer esta información con tal de obtener una ganancia económica y hasta política. Esto sería todo de mi parte. Muy buenas noches, mi nombre es Ever Isaí García y yo les seguiría hablando sobre el tema que empezó a hablar nuestra compañera Jocelyn. Como ella mencionó, toda persona adulta está llamada a realizar una actividad de producción, de distribución. Ever, me permite, solo son algunas personas, exacto, eso le iba a decir, quiero ver la cámara. Solo son a unas pocas personas que son las que les toca exponer, que ya vimos que cuando son casos fortuitos, ni modo, pues no pueden poner su cámara. De lo contrario, yo la necesito para poder calificar bien. Perdón, Gracias. y que se me No, había no se olvidado. preocupe, a veces se olvida y yo lo Y- recuerdo, no lo tome como un regaño, es un recuerdo. no, y solo por mencionar, aquí en la casa no hay energía, pero Ah, he puesto una vela a la par para verme, pero aquí estoy. bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Entonces, continuando, toda persona adulta está llamada a realizar una actividad de producción, distribución de bienes materiales, culturales dentro del mercado, es decir, un trabajo profesional. Pero en este caso, ¿qué es un trabajo profesional? Dice que es
un empleo o un trabajo que requiere de conocimientos formales y especializados. En este caso, nosotros como alumnos en este momento estamos poniendo en práctica eso, lo que es un trabajo profesional que más adelante vamos a poder desempeñarnos profesionalmente hablando de una manera correcta. Que en este caso estamos adquiriendo conocimientos formales y especializados en las diferentes carreras que pueden existir en los grupos que han pasado, por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería industrial, entre otras carreras que pueden haber. En este caso, como mencionaba el grupo anterior, tenemos que entender y comprender que como profesionales estamos obligados, como dice, a trabajar de forma profesional, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, en este caso en la universidad o en estudios apartes, por así decirlo, en cursos o en otras partes donde hemos o somos capaces de aprender a través de las enseñanzas de los docentes. Pásalo, por favor. El ser humano se prepara en la vida. Sinceramente, como nosotros nos estamos preparando actualmente para poder tener un trabajo digno, un trabajo donde nos podamos desempeñar de la mejor manera en el área que nos gusta y sin esto menospreciar a las personas que no han tenido la oportunidad para poder prepararse profesionalmente, no quiere decir que vamos a hacer de menos a los demás por el conocimiento que supuestamente nosotros tenemos. También dicha profesión o dicha preparación tenemos la oportunidad de conseguir un mejor trabajo que posiblemente las otras personas sin la oportunidad de poderse preparar no la tienen. Pero en este caso también debemos entender que no vamos a llegar de una vez, como por ahí mencionaban, a un puesto de, por ejemplo, en este caso, gerencia. Los procesos siguen sus pasos y quiere decir que esto, como profesionales, también debemos entender que vamos a ir subiendo poco a poco, no vamos a llegar solo a caer en un puesto, como dicen, no, porque posiblemente tengamos los conocimientos, sí, pero toda empresa es diferente, toda empresa tiene sus funciones diferentes, sus áreas diferentes y las que debemos conocer poco a poco para poder ir subiendo de puesto. Pásalo, por favor. En este caso, como profesionales, que primero Dios vamos a hacer algún día, podemos tener un salario mayor a los demás, pero esto también debemos entender que no debemos desequilibrarnos en una formación profesional, que no tenemos que ver el trabajo simplemente por ganar dinero o simplemente porque puede tener una mejor vida que los demás. No, tenemos que verlo de que tanto económicamente como profesionalmente estamos creciendo o vamos a crecer poco a poco, pero esto no quiere decir que vamos a hacer de menos a las personas. Por poner un ejemplo, yo en el área laboral tengo la oportunidad de trabajar en una empresa aquí en Chalchuapa, es en el área textil. Actualmente me desempeño en el área de soporte técnico y quizás no trabajo posiblemente de lo que estoy estudiando en la carrera Ingeniería en Sistemas porque todavía no tengo un título, pero tengo un título de técnico de mantenimiento de computadoras que me permite tener quizás un puesto mayor, pero no para hacer de menos a las personas. Pero quiero ponerles un ejemplo real de lo que pasa y no es por hablar mal, éticamente no es profesional, por así decirlo, pero por poner un ejemplo y no mencionar nombres, lo voy a hacer. Hay una persona, gerente de producción, que es el segundo, por así decirlo, ahí en la fábrica,
que las palabras de él son estas: yo he venido a mandar y yo he venido a dar órdenes. Y por una parte se logra entender y comprender, pero por otra, la forma con que él se expresa, porque posiblemente es ingeniero, tiene experiencia, sí, y está bien, pero eso no lo hace más que otras personas, porque siempre necesitan de las personas que trabajan para él. En el grupo anterior, una compañera creo que mencionaba la parte de los operarios. Dentro de esa empresa hay un eslogan que ellos tienen que dice: el operario es la parte fundamental de nuestra empresa. Y tiene razón, porque el operario es la persona que produce, que genera ingresos a la empresa. Y sin ellos, nosotros como empleados en esa empresa no tuviéramos trabajo, no tuviéramos la oportunidad de poder generar ingresos a nuestra vida. En este caso, como dice ahí, que lo correcto sería administrar de forma correcta los recursos, tanto económicamente como su dedicación al trabajo. También puede mencionar ahí en el documento menciona que no debemos cometer el error de tratar mal a los empleados, de que tenemos que tener modales de comprender la situación de los empleados y así poder dirigirnos hacia ellos. En este caso, tenemos que ofrecer nuestra ayuda. Nuestro conocimiento quizás es altamente calificado, por así decirlo, pero muchas veces en cosas tan sencillas no podemos hacer nosotros nada, y es cuando necesitamos la ayuda de alguien más que posiblemente no tenga una profesión o un cartón, por así decirlo. Entonces, tenemos que entender también que vamos a ser profesionales, pero también necesitamos la ayuda de otras personas para poder llevar, para poder enlazarse de la mejor manera y así cumplir profesionalmente para realizar un trabajo. Pásalo, por favor. Dice que el trabajo se debe considerar un campo donde se pueda demostrar los buenos principios. ¿Cuáles principios? En este caso, tenemos esta materia que nos genera principios y estamos conociendo principios que tenemos que ponerlos en marcha y tenemos que saber aplicarlos de la mejor manera. Dice que también tenemos que ayudar a aquel compañero a que desempeñe mejor sus funciones. ¿Cómo? Explicándole las situaciones, como por ahí dicen: si yo sé algo, yo lo voy a enseñar, y si no, voy a preguntar para poder hacer un buen trabajo. Pásalo, por favor. Para ir terminando mi parte, dice que como profesionales vamos a tener errores, pero los cuales debemos ir corrigiendo poco a poco para ser una persona de bien. Y como decían en la presentación anterior, ser un ejemplo, pero no con nuestros lujos, no con la ropa que yo visto, con el calzado de mayor valor. No, tenemos que ser ejemplo con nuestro trabajo, que digan ese o el nombre de uno, que le digan: ese es un buen trabajador, eso lo quiero dentro de la empresa. Esto ha sido todo por mi parte y pues seguirá nuestro compañero. Buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Hugo Solano y voy a seguir dándole continuidad al tema. Ante todo, me gustaría pedir perdón si escuchan algún ruido o algo. Andan panaderos todavía afuera y estoy un poco enfermo de la garganta, así que no complementan bien las dos cosas. Pero bueno, quiero como retroalimentar lo que el grupo anterior dijo y lo que mis compañeros también han dicho, de que el trabajar es un deber y es un derecho que tenemos toda persona adulta, siempre y cuando este sea un trabajo profesionalmente ético, el cual pues no vaya en contra de la ética. Por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo más especializado en mi carrera, pero ahorita voy a dar un par de generales. Por ejemplo, alguien que es un político y se dedica a lavar dinero, o un abogado que tiene sus tramas ahí para siempre ganar los casos, pese a que el trabajo de ser abogado es profesional, cómo lo ejerce no está bien. Entonces debe ser un trabajo que sea profesional, el cual no vaya en contra de la ética. Es decir, que todos tenemos derecho de trabajar, deber de trabajar, pero no tenemos por qué vivir trabajando.
En este punto, cuando estaba leyendo el libro para realizar mi parte o para poder expresarme, me surgió una pregunta y es el cuánto trabajar, ¿no? Porque el libro habla de trabajo, pero ¿cuánto trabajar? O sea, me surgió a mí la interrogante de cuánto trabajar, de cuánto es el tiempo exacto que debo trabajar, porque usualmente tenemos el deseo o cimentamos nuestras ganas de trabajar en puramente consumismo, ¿no? Yo trabajo porque quiero ganar dinero, yo trabajo porque quiero ganar dinero y quiero comprar un refresco, yo trabajo porque quiero comprar una computadora, quiero comprar un carro. Usualmente tenemos esa idea errónea de cimentar nuestro deseo de trabajar en ganar dinero. Y muchas veces también se ve el caso de personas que eligen una carrera o un trabajo puramente por el dinero que van a ganar, aunque no sean felices. Yo voy a trabajar de aeromoza porque voy a ganar bien, aunque no me guste y le tenga miedo a los aviones, por ejemplo. Entonces nuestros deseos, nuestras ganas de trabajar se deben cimentar siempre, siempre en realizarnos como persona, en pertenecer a un círculo social, en realizarnos como persona, ya que el fin último del ser humano también incluye el trabajo, ya que sería realizarse la familia, el trabajo, tener una felicidad, por así decirlo. Entonces el trabajo forma parte de esto. Entonces, teníamos que ver o tenemos que ver el trabajo como una actividad placentera en la cual, como mencionó mi compañero Ever, podamos mostrar lo bueno que somos, pero siempre de una manera humilde, no tanto como agrandarme o sentirme más que los demás por lo que soy. Pero me estoy alejando un poco del tema y la pregunta era el cuánto trabajar, ¿no? El cuánto trabajar, esa es la pregunta. Pero para responder esta, hay que bueno, Gaburro, lo tengo aquí anotado porque se me olvida el nombre, Gaburro menciona en el libro de que mientras más tenemos, más queremos. Bueno, lo voy a parafrasar un poco, ¿no? Mientras más tenemos, entramos a un círculo vicioso en el cual más queremos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi carrera, ¿no? Tengo 25 años, bueno, una persona que tenga 25 años y tenga un trabajo de ingeniería en sistemas en una empresa y tiene su horario normal, ¿no? Un horario normal, 8 horas laborales, por ejemplo, trabaja tranquilamente, vive con sus padres, no paga luz, no paga agua, no paga renta. Entonces, como tiene dinero, ¿no? Saca un teléfono última generación, último modelo. Y bueno, comienza a pagar el teléfono, pero después lo que gana ya no le alcanza. Entonces, ¿a qué procede él? A pedir horas extras. Voy a tomar horas extras para poder pagar el teléfono. Entonces, toma horas extras, ahora puede pagar el teléfono y sin embargo todavía le sobra dinero, entonces dice, bueno, ya puedo pagar el teléfono y como estudio sistemas, voy a comprar una computadora último modelo, ni la necesito, pero la voy a comprar. Entonces la compró, ¿y qué pasó ahora? Otra vez, su dinero ya no le alcanza, ya no logra llegar a fin de mes, entonces ¿a qué procede? Nuevamente, horas extras. Y otra vez, ahora puede pagar la computadora, el teléfono. Si vemos en este caso, como dije, Gaburro lo menciona, de que se van tornando como necesidades más costosas o como más complicadas de pagar, por así decirlo. No me sale la palabra ahorita, pero más complicadas de pagar. Y cada vez más así y así. Y luego puede pagar la computadora, el teléfono. Entonces se va todos los fines de semana de fiesta y gasta $300. Entonces ahora ya no puede pagar con su trabajo, sino que tiene que buscar quizá, o por ejemplo, lo cortan del trabajo y se quedó con la deuda del teléfono, la deuda de la computadora. Entonces ahora ya no imparte profesionalmente su trabajo, sino que se va a tener que hacer cosas un poco turbias. Por ejemplo, como es ingeniero en sistemas, para ganar más incluso podía dejar fallos o pequeños bugs en el programa, en el sistema, para cada vez que los repare ir cobrando más y así intentar ir sacando un poco más de dinero. Pero nuevamente me volví a ir de la pregunta que era cuánto trabajar. Voy a apurarme un poquito porque el tiempo ya estamos un poco cortos. Entonces, ¿cuánto trabajar? Como le mencioné, el caso anterior, que tenía necesidades todavía más grandes, entonces su tiempo libre lo iba acortando por tomar horas extras, por dedicarse a cosas turbias. Entonces el libro menciona que se debe trabajar el tiempo suficiente para tener tiempo libre, para poder disfrutar el tiempo con su familia, ya que pues el trabajo, si bien es una obligación y un derecho, como mencioné, no se debe vivir trabajando, sino que debemos trabajar para vivir. O sea, debemos trabajar lo necesario para tener tiempo libre, para poder disfrutar con nuestra familia. Me gustaría finalizar con esta frase que leí una vez, que es mejor trabajar para vivir que vivir trabajando. Muchas gracias por la atención.
que se mencionó al inicio de la exposición sobre los principios generales de justicia en las relaciones profesionales. Esto dice que literal B, que es el significado existencial del deber derecho de trabajar bien. En el texto se dice que se debe trabajar bien. Esto es una afirmación bastante compleja, pero se puede responder según la ética, ya que se debe buscar siempre el bien de la persona y de su alrededor. Esto se refiere también a lo que hemos hablado y que conocemos como el bien común. El bien común es bastante importante practicarlo, y practicarlo siempre en todo momento y en toda actividad. Por eso se dice que trabajar bien es igual a realizar el bien común. Pero, ¿qué se quiere decir con el bien común? Bueno, como el bien común es algo que siempre escuchamos, pero si esto lo enfocamos a las relaciones profesionales, también puede significar dos cosas. Lo primero que se quiere decir con el bien común es que la persona debe trabajar con intención. Y lo segundo es que se debe realizar un buen trabajo. Cuando decimos que se debe trabajar con intención, nos referimos a específicamente dos tipos de intenciones, a una intención positiva y a una intención negativa. La intención positiva es cuando una actividad impulsa alguna dimensión física o cultural del valor de la persona, de los clientes. Pero eso también al mismo tiempo obtiene recursos económicos para poder acceder a eso. Esto puede ser, por ejemplo, a su salud, a su reposo, a los viajes y otros. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando uno como ingeniero civil no tiene de menos los gustos y aficiones de los trabajadores, de los albañiles, ya que ellos pueden solicitar un viaje familiar al parque o algunas cosas similares que tal vez no requieran muchos recursos, pero aunque parezcan sencillos, son bastante importantes, por lo que el trabajo no debe afectar eso y mucho menos nuestra actitud. También se dice que la intención negativa es aquella que se debe evitar lo máximo posible para que la actividad que realicemos no interfiera o dificulte nuestros valores como personas. Aquí podemos poner como ejemplo que tristemente, ¿verdad? Lo normal en ingeniería civil, cuando se realizan licitaciones, sobre todo en el gobierno, para proyectos, siempre se asigna al amigo, al conocido o cualquier familiar del licitante, aunque ellos no cumplan con los requisitos, aunque el presupuesto de ellos sea 3 o 4 veces más caro, y sobre todo, y peor, es cuando es ilegal. También se dan casos que para ganar esos trabajos se ofrecen sobornos o se dan casos de corrupción, por lo que para una persona honesta y que cuida sus valores como persona es bastante complicado iniciar en ese campo. Pero también se dice normalmente que lo que fácil viene, fácil se va, por lo que hay que tener bastante paciencia y resiliencia para salir adelante, siguiendo siempre nuestros valores y los principios que tenemos. Con lo que se ha explicado de la intención, se quiere decir que trabajar bien es siempre hacer objetivamente todo lo posible para realizar un buen trabajo. Y también, como les decía al inicio, hacer un buen trabajo significa hacer el bien común, porque no hay nada mejor que tener nuestra propia empresa, dar trabajos a los demás, a nuestros conocidos, y que todo se siga con valores y principios que se guían por la ética, y no tener éxito en base a actos fraudulentos o casos de corrupción. Bueno, con todo esto, se puede decir que el deber derecho de realizar una actividad profesional, cuando la llevamos a práctica, no es muy problemática, a comparación del primer punto que explicaban antes, porque según la ética, el bien común es algo que siempre debemos realizar, pero eso también se puede ver bastante afectado, ya que se menciona en el libro que existen algunas estructuras perversas en el mercado, pero ese es un tema que otros compañeros van a explicar. Y eso sería de mi parte. Y ahora mi compañera Tania va a seguir con este apartado del significado existencial del deber derecho de trabajar bien.
Hola, buenas noches a todos. Yo voy a retomar la parte del compañero Boris y como decía el texto del libro, es un buen trabajo todo aquel que determina un bien material o cultural con la calidad suficiente como para satisfacer las necesidades del cliente bajo un justo precio. Pero bien, hola, no sé si se me cortó el audio o si me escuchan. Sí, se escucha bien. Bueno, bueno, no sé dónde me había quedado exactamente porque me está fallando el internet, pero voy a empezar nuevamente. Es un buen trabajo todo aquel que determina un bien material o cultural con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes bajo la calidad de un justo precio, que habrá de medirse no solamente en parámetros físicos o técnicos, sino que también éticos. Eso me llama mucho la atención, porque éticos, voy a hablar un poco con respecto a mi carrera, ingeniería civil. Un ingeniero civil debe de tener honestidad, debe de tener responsabilidad y debe de tener sinceridad. ¿Por qué digo esto? Porque como ingeniero civil, si a mí me dicen, o no a mí personalmente, pero a un ingeniero civil le dicen, mire, construya un puente o construya un edificio, construya un hospital. En el caso de un hospital, me dicen, hágalo de 4 o 5 niveles. Bien, y empieza a trabajar y todo eso, pero al tercer y último nivel, algo falla y la estructura puede colapsar. Como ética profesional, como ética de mi parte, yo le debo decir a la persona que me contrató, fíjese que todo va bien, pero el último nivel puede colapsar. Mi ética me dice a mí, me habla, hable con honestidad, diga lo que va a pasar, porque en algún momento eso puede colapsar y las personas que están ahí peligran. Entonces yo lo debo de decir porque mi ética eso me lo permite, porque yo voy a ofrecer calidad, voy a garantizar seguridad y calidad, porque eso es lo que quiere decir trabajar bien. Claro, caso contrario, que también puede existir el caso de que tal vez la persona que me ha contratado a mí diga, no importa, así déjelo, así siga trabajando. Ahí ya no va a depender de mi ética, sino que va a depender de la ética de la persona que me ha contratado, porque esto es bien importante. No siempre la ética va a depender solo del profesional ni de la persona que está ofreciendo un producto, sino que también la ética va a depender de la persona que está adquiriendo ese producto. Van jugando las dos cosas a la par, porque si él me dice, siga así, yo tengo todo mi derecho de decir, no, señor, disculpe, pero yo así no puedo trabajar, porque sobre mi conciencia no van a quedar esos cargos, porque hay que tener empatía, porque el día de mañana puede estar ahí un familiar mío, digamos, en una sala de hospital, y yo sé que eso va a colapsar. Mi responsabilidad, mi sinceridad, mi dignidad, mi lealtad fue justa y fue sincera ante la persona para la que yo estoy trabajando, que la ética de él haya deseado mucho de qué hablar o algo parecido, también se pone en juego. Pero bien, como dice el libro, es más difícil determinar el significado del precio justo, porque el precio justo es aquella cantidad de dinero obtenida a cambio de una mercancía. Pero bien, esto quiere hablarnos un poco de que yo no voy a dar barato, ni voy a dar caro. Como dicen, comúnmente se dice, no te cobro por lo que hago, sino que por lo que sé. Porque él claramente, como dice el libro, pues se puede comparar en parámetros físicos y parámetros técnicos. Él puede ir a donde otro profesional y decirle, mira, fíjate que yo no sé si fulano de tal me está dando paja y esto va así y así. Técnicamente, ¿qué me dice usted? Y él dice, fíjate que técnicamente está trabajando bien, está trabajando bajo normas, está trabajando sobre ensayos de calidad y todo, guiándome siempre por la ingeniería civil. Y físicamente se ve bien, se ve que no se te va a caer nunca, pues se puede decir. Pero yo voy a trabajar bajo los precios justos, garantizando la calidad, porque voy a trabajar con productos de calidad. Yo no le voy a decir a mi cliente, fíjate que voy a comprar cemento del mejor, que en este caso en el mercado sería Holcim, voy a comprar hierro del mejor, voy a comprar eso, voy a comprar el otro, y voy a usar productos de baja calidad. Eso también es un poco, como dijera, como que no tendría ética hacer eso a mis clientes.
Entonces yo voy a hablar con sinceridad y le voy a decir, porque claramente cuando alguien va a construir algo, como decía el compañero Boris, cuando alguien va a licitar algo, un proyecto, lo primero que dicen es el presupuesto. Ya uno, bajo su responsabilidad, dice, sí, valga la redundancia, está dentro de mi presupuesto hacer esa obra, llevar a cabo esa obra está dentro de mi presupuesto. Pero, ¿qué pasaría si yo le digo, por ponerle una cantidad, fíjese que esto le va a costar $5,000 o $6,000? Está bien, construya, trabaje bien, está en todo su deber, su derecho de trabajar bien. ¿Y qué pasaría si a medio proyecto yo le digo, fíjese que nos va a hacer falta dinero, nos va a hacer falta otros $5,000? Entonces esta persona está en todo su derecho de decirme, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha subido? Me habías hecho un presupuesto, yo te dije que sí, el presupuesto, y ahora resulta que es más. Yo aquí ya no puedo hacer nada porque ya ese es el dinero que yo tenía y con el que yo podía trabajar. Uno no puede hacer eso. Entonces, a veces cuando es poco dinero, que digamos que hace falta unos $100, unos 150, uno da de su bolsa. Porque dice el libro que el precio justo tiene bastantes variables. Por ejemplo, el mayor o menor el riesgo de recuperar la inversión realizada. Pero ninguna de estas variables debería de llegar a desvirtuar el principio en cuestión. No, porque el cliente no me dio el dinero, yo voy a empezar a meter productos de baja calidad. Algo así, bueno, yo le dije que me diera tanto dinero, ya no me lo quiso dar, entonces ahora que se vaya como se tenga que ir, que sea lo que sea. Así ya no voy a invertir más ni en más gente para trabajar, ya no voy a invertir en más productos de calidad, no. Si alcanzó lo que tenemos, alcanzó, y si no, no. Nada de eso tiene que desvirtuar el producto que está en cuestión. Pase lo que pase, yo tengo que trabajar bien, porque es mi deber, es mi derecho, es lo que yo tengo que hacer, por lo que yo respondo, porque a un principio yo estoy dando mi palabra ante el cliente, porque es un determinado bien, dice, material o cultural con la calidad suficiente como para satisfacer las necesidades del cliente. Yo tengo que satisfacer las necesidades del cliente. Si el cliente a media obra me dice a mí, fíjese que ya no lo quiero así y ahorita estamos a tiempo de cambiar estas cositas, podemos arreglarlo, claro, se habla, llegamos a un acuerdo, si el cliente así lo necesita y así lo desea y aún tiene el dinero para seguir trabajando en eso, adelante, trabajemos. Aquí usted manda, el del dinero manda. Entonces, seguimos trabajando con tal de que el cliente esté satisfecho, con tal de cumplir las necesidades del cliente, sin dejar de lado nuestros valores éticos. Dice, el trabajo será mejor en la medida que logre los bienes que se han propuesto, con la calidad suficiente, como les decía, trabajar bien, ya que la mejor o peor calidad del propio trabajo depende en gran parte del profesionalismo. Eso también me llama mucho la atención porque ante todo uno debe de ser profesional, uno debe de cumplir con su trabajo, ya que, como lo dicen nuestros compañeros anteriormente, no es por denigrar a las otras personas que no tengan una carrera o que no tengan un estudio, sino que uno como profesional, como teniendo un título, a veces uno dice, y menos mal que es estudiado, dice la gente. Sí, pero también uno es estudiado y tiene que demostrar que lo que estudió no se le fue directamente a la basura, sino que lo que estudió le ha servido y debe de cumplir con responsabilidad, con la profesionalidad que lleva a cumplir un cargo, porque yo no voy a ser un profesional egresado de la universidad con un título universitario, un ingeniero civil, y me voy a venir a comportar como un bachiller en mi trabajo. Como decía usted, licenciada, en una clase, que había un profesor que le decía, de lunes a viernes soy tu profesor, pero ya después ya no soy tu profesor. Así es, algo parecido puede ser esto, porque la gente puede decir, no, pero ese es un bolo, ese es un borracho, vieras que los fines de semana solo toman banda, vieras que en la casa escuchan música como que fuera para toda la colonia. Sí, pero fíjate que en el trabajo responde bien, fíjate que el trabajo
a ese trabajo bien fino. A la demás gente no le puede interesar lo que uno haga con su vida fuera de su trabajo. Lo importante es trabajar bien. Claro, tampoco uno va a ser un desordenado. Hay momentos que las personas se pueden divertir, pero siempre debemos o tenemos el derecho y el deber de trabajar bien, de dar la cara en nuestro trabajo, porque el trabajar bien, el obrar bien, habla de nosotros mismos. Pero yo no voy a trabajar bien para que feliciten a otros. Los logros que yo consiga a través de mi trabajo me los voy a ganar yo. Porque de quién van a hablar el día de mañana va a ser de mí. Van a decir, ese es un buen profesional, ese es un profesional mediocre, porque en su trabajo no se porta a la altura, porque en su trabajo lo hace mal, porque en su trabajo hace chambonadas. No, yo tengo el deber y el derecho de trabajar bien, de trabajar bajo principios esos principios no los puedo obtener solamente en la universidad. También esos principios vienen desde casa, desde que estamos pequeños, que estamos con mamá, con nuestros padres, a veces nuestros abuelos nos enseñan, tenés que ser educado, tenés que respetar, cuando llegues a tal lugar, tenés que saludar. Y esas son partes de los valores que vienen inculcados en nosotros. Y hay profesionales que uno dice, me agrada ese profesional o me agrada esa persona, porque no necesariamente hay que ser un profesional para tener valores, porque él tiene ética, él es justo, y aquí cabe decir, y no es carero, pero a veces no es que las personas sean careras, sino que cobran lo que es. O sea, nadie va a cobrar, alguien que trabaje bien no va a cobrar solo porque obrar. Porque puede dar el caso, yo te cobro porque sé y porque te garantizo que te voy a hacer un buen trabajo, porque lo que yo voy a hacer te va a quedar bien. Porque lo que yo voy a hacer, por ejemplo, no se te va a caer en el primer invierno. Yo te estoy garantizando el trabajo y porque te lo estoy garantizando, te estoy cobrando de esa manera. Tampoco vamos a regalar nuestro trabajo. Vamos solo porque es nuestro amigo, te lo voy a dejar en tanto. No, se debe de cobrar lo justo, porque no todas las veces o no siempre las personas que trabajan están como, porque como, por ejemplo, poner todo un ejemplo así particular, alguien del mercado, uno puede decir, ¿y qué cuestan los limones tanto? Uy, qué caros los tiene, pero si usted tiene palo en su casa, independientemente las cosas estén a nuestra disposición solo de agarrar o las tengamos que comprar para revender, en el caso de los ingenieros civiles, nadie tiene una pila de grava o una fábrica de hierro y solo lo va a construir. Entonces tenemos que cobrar lo que las cosas valen en el mercado y así cobrar y ganar, porque es lo justo, es un justo precio. No siempre sobrelevándonos al nivel de la persona que ha adquirido nuestros servicios, pero tampoco cobrando menos, porque de qué nos serviría cobrar menos y no nos va a quedar nada. Entonces, así como dicen, somos como el cangrejo, vamos caminando para atrás, en vez de ganar, vamos perdiendo. Por eso este apartado en lo personal me agradó y sentí bien bonito porque dice, es nuestro deber, nuestro derecho, el trabajar bien, porque el día de mañana de quién van a hablar somos de nosotros, de que trabajamos bien o trabajamos mal, sin elevarnos de los precios. Claro, no vamos a cobrar algo carísimo que nadie lo pueda comprar, ni algo muy barato que todos lo puedan adquirir y después ya no tengan, en vez de ir para arriba, vamos a ir para abajo, porque hay empresas que así pasa. Se van vendiendo todo y después ya no tienen para invertir porque ni siquiera sacan lo de sus inversiones. Por eso hay que tener valores éticos, cobrar un justo precio y tener ante todo una profesionalidad, porque eso va de la mano, eso es un contraste para trabajar bien, y el trabajar bien hablará de nosotros mismos. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias, feliz noche y bendiciones para todos. Bien, muchas gracias al grupo y gracias a todos por estar siempre atentos y puntuales, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente clase. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.